Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial de esta semana 3 y 4 para la básica superior. Después el ciclo cierra, que está en función de los protocolos de bioseguridad. Vamos a chequear aquí la ficha pedagógica que nos envía el ministerio. Y está pues en esta parte la ficha para esta semana pues 3 y 4. Recuerden que en este tutorial nos centramos en una sugerencia de las actividades. Ustedes pues deben leer esta ficha completa. Si aquí tenemos pues alguna información interesante que les va a servir para realizar sus actividades. Aquí tenemos pues consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente. Tenemos la ficha pedagógica, tenemos el objetivo, que dice lo siguiente. Bien, dice los y las estudiantes comprenderán que el retorno progresivo a clases implica el respeto e implementación de protocolos sanitarios en función del cuidado personal y del resto de personas, promoviendo acciones para cuidar la salud, mantener el distanciamiento y usar correctamente los insumos de protección a través de diferentes medios en el entorno próximo. Aquí nos dan el objetivo, tenemos acá pues y el nombre del proyecto, que es Transformando mi modo de proceder desde el uso consciente de protocolos de bioseguridad. Aquí dice que vamos a elaborar una campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro retorno progresivo a clases. Bien, entonces aquí en esta parte pues tenemos pues las actividades, tenemos aquí los materiales que van a utilizar. Miren, en esta parte están los materiales, pero recuerden siempre pues utilizar todo lo que ustedes tengan disponible en su casa. Bien, aquí tenemos pues la actividad 1. Esta actividad titula Transformando mi modo de proceder en casa. Si esta primera parte nos hablan, vamos a utilizar en esta primera parte una hoja. Y nos piden pues dividirla en 4 partes de esta hoja, ¿no? Y escogiendo pues un color para cada parte y hacer pues algunas actividades que nos vamos a desarrollar. Estamos en esta parte en donde pues la actividad 1 es Transformando mi modo de proceder en casa. Nos piden en esta parte una hoja pues dividida en 4 partes. En cada cuadrante vamos a colocar un número y un color. Luego vamos a responder las preguntas, una en cada cuadrante, y contestarlas pues de acuerdo a nuestra experiencia que hemos vivido, ¿verdad? Entonces en este caso yo he escogido pues en este parte 1 este color, en la parte 2 he escogido este color, y aquí pues en la 3 y 4 ustedes deben coger los colores que ustedes pues deseen. Bien, luego pues decían que debemos pues responder unas preguntas. Miren, en el primer cuadrante, en el azul, la pregunta dice: ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? ¿Cuáles son los inconvenientes que tengo? Entonces en esta parte, en este cuadrante, yo les pedí pues estas preguntas. He puesto pues número 1 este primer cuadrante que es azul, y he colocado pues aquí las preguntas, ¿no? Que dice ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? He colocado pues que primero debo comprender qué importancia tiene un protocolo de seguridad y su significado. Miren, también saber qué medidas de protección se deben tomar en mi localidad y cuáles se han tomado y que pueden mejorarse. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son los inconvenientes que tengo? Nunca me he visto en la necesidad pues de desarrollar un protocolo de seguridad. Es algo nuevo que se ha presentado pues en la actualidad para mí, ¿no? Ustedes recuerden responder de acuerdo pues a su propia realidad, a sus circunstancias. En el segundo cuadrante pues yo he colocado, o nos plantean la siguiente pregunta: ¿qué te preocupa acerca de los protocolos? Y he colocado pues esta respuesta. Dice que no se cumplan a cabalidad, puesto que algunas personas los evaden y ponen en riesgo a los demás. Miren, tenemos aquí el tercer cuadrante, cuya pregunta es: ¿qué opinas de los protocolos? Y esto pues creo que son útiles para salvaguardar la vida de todos, siempre y cuando los cumplamos correctamente. Además nos permiten mantener el orden y saber cómo actuar ante determinadas situaciones. Bien, y finalmente tenemos pues el cuarto cuadrante, que lo he puesto pues verde. La pregunta en este caso es: ¿qué me gusta de los protocolos y cuál es su lado positivo? ¿Por qué son importantes los protocolos de bioseguridad? He colocado pues esta respuesta. Dice: me agrada que al establecer normas claras y definidas reducimos los efectos que pueden causarnos daño. Miren, el lado positivo es que si todos colaboramos, minimizamos los riesgos y nos mantenemos a salvo. La segunda pregunta, la respuesta yo he puesto: considero que si no existiera pues un protocolo frente a una situación de riesgo, todo se convirtiera en un caos. Por eso es importante tener un protocolo definido. Si ustedes pues pueden responder de acuerdo pues a su propia realidad. Vamos ahora pues a ir a la ficha a ver qué más nos piden hacer. Luego pues en esta parte nos dan una información acerca de qué es una entrevista. Miren, aquí nos explican aquí pues qué es la entrevista, cómo se hace, y nos piden aquí pues planificar una entrevista. Y nos dan aquí 4 pasos que los vamos a desarrollar. Miren, toda esta parte acá la vamos a desarrollar, que es acerca pues de una entrevista, donde vemos pues que hay planificación, hay redacción, publicación, revisión y la parte pues ya de aplicación, ¿verdad?
Entonces en esta parte tenemos pues la entrevista. Tenemos el paso 1 que era pues la planificación, dice para pensar por anticipado en qué se va a preguntar, cuál es el propósito, a quién está dirigida y cuál es la estructura de las preguntas. Entonces tenemos aquí el propósito, pues a quién va, y la estructura de las preguntas. El propósito hemos puesto pues averiguar cuánto conoce mi familia de los protocolos de bioseguridad de COVID-19 y si le dan la importancia de cumplirlos en casa durante este tiempo. Miren, ¿a quién va dirigida? Pues obviamente esta entrevista será dirigida a algunos miembros de mi familia. La estructura sería pues entonces realizar algunas preguntas de tipo abiertas o cerradas. ¿Sí? Abiertas pues son aquellas en las que piden la opinión de algo. Y cerradas en cambio pues cuando te dan la opción de respuesta. ¿Sí? Esa es pues la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas. Luego en esta parte pues tenemos ahora el paso 2 que es redacción. Dice momento en donde se escriben las preguntas. Las respuestas las proporcionará la persona entrevistada. Entonces en esta parte pues tenemos, yo he puesto aquí algunas preguntas que las voy a hacer. Una de ellas es ¿qué es el COVID-19? ¿Qué normas de seguridad conocen? ¿Qué normas de seguridad aplicas en tu hogar? ¿Qué normas de seguridad aplicas al llegar a casa? ¿Sabes qué hacer si presentas síntomas de COVID-19 y cuándo debes buscar atención médica? ¿Qué normas de seguridad aplicas al salir de casa? ¿Y conoces personas que se han contagiado de COVID-19? Entonces el segundo paso, recuerden, es redactar, ¿no? Escribir las preguntas que vamos a hacer en nuestra entrevista. Tenemos ahora el paso 3 que es la publicación. Dice la escritura, las preguntas en su versión final. Si quedan listas ya pues para ser usadas. Yo he colocado pues las preguntas en esta parte. Dices pues ya para ser usadas, ¿verdad? Luego el paso 4 dice la revisión. Dice se releen las preguntas y se consideran los aspectos que deben ser corregidos. Mire, se pueden revisar y corregir el texto todas las veces que se considere necesario. Entonces, en este caso pues yo tengo aquí las preguntas, miren. Y algo que por ejemplo yo aquí podría corregir, miren, es que por ejemplo aquí le pongo COVID-19 con mayúscula, aquí también, pero aquí no le he puesto con mayúscula. Entonces algo que yo podría pues corregir para pues que todo pues quede igual. Entonces esta parte yo puedo corregirlo. Lo he puesto de esta forma, miren, ya para que todas las preguntas pues queden igual. Entonces recuerden que se puede corregir esto en cualquier instante, ¿no? Esto pues en cuanto a este paso 4. Luego pues en la siguiente parte llevamos al paso final, que es justamente la aplicación. Entonces en este caso nos piden aplicar la entrevista a todos los miembros de nuestra familia sobre pues el conocimiento de los protocolos y la importancia de cumplirlos en casa en tiempo de COVID-19. Y en este caso voy a presentar pues una posible forma de que ustedes puedan hacer la entrevista. Lo he puesto de esta forma, miren, entrevista. Las personas entrevistadas, en este caso pues le he entrevistado a mi papá y le he hecho pues las preguntas, miren, ¿sí? Todas las preguntas y están pues las respuestas. Ustedes deben pues hacer una tablita, como esta en su cuadernito, colocar aquí pues el nombre de a quien le entrevistan, sea papá, mamá, los hermanos, puede ser a los tíos, recuerden que es a su familia, ¿no? Y aquí pues ustedes van a hacer las preguntas y colocar las respuestas que les da la persona a quien están entrevistando. Yo en este caso he entrevistado pues a papá y además he entrevistado a mi hermano. Miren, aquí las respuestas que me ha dado a mi hermano. Si por ejemplo aquí hay otra que dice pues por ejemplo, me alegra que te estés cuidando. Además de estas medidas que me has contado, ¿conoces alguna otra norma de seguridad? Bien, entonces aquí él me contesta, bueno, otra medida sería poner una bandeja de desinfección de zapatos fuera de casa, que es algo que quería hacerlo, pero no he tenido mucho tiempo. Bien, ustedes deben colocar pues la respuesta que les da la persona a quien ustedes están entrevistando. Finalmente, ustedes ya que concluyan pues su entrevista pues a su familia, nos piden hacer en esta parte pues una conclusión argumentada sobre pues la importancia de conocer y cumplir los protocolos de bioseguridad. Entonces en este caso pues yo he colocado esta conclusión, ¿no? He puesto aquí los protocolos de bioseguridad considerados como normas técnicas y prácticas aplicadas por las personas, sin duda minimizan riesgos, dice, debido a la exposición innecesaria a virus y bacterias, pudiendo incidir significativamente en la salud de todos. El cumplir con los protocolos de bioseguridad es de suma importancia, ya que está en juego la vida de las personas y quienes más queremos. Podemos evitar miles de enfermedades y salvaguardar la vida de todos. Miren, he puesto pues esta conclusión argumentada sobre pues la entrevista que he realizado. No olviden ustedes pues colocar pues su propia conclusión argumentada sobre pues los resultados de su entrevista. Bien, esto pues en cuanto a esta primera parte. Vamos ahora a pasar a la ficha a revisar lo que más nos trae. Y acá en esta parte pues tenemos un contenido de matemática que habla acerca pues de los números enteros. Bien, nos habla pues de los números enteros negativos y enteros pues positivos.
¿sí? Además aquí nos da pues algunos ejemplos de cómo se aplican en la vida cotidiana. Miren, aquí por ejemplo dice, en un día frío la temperatura en la cumbre del Cotopaxi puede ser 10 grados bajo cero. Entonces en este caso, al ser bajo cero, pues se toma pues el número como menos 10, miren. Ese es un entero negativo. Luego acá tenemos una parte que dice 550 años después de Cristo. Ese va pues positivo, ya que se tiene por después de Cristo. Miren, entonces así son unas aplicaciones de los números enteros en la vida cotidiana. Luego en base a esto nos piden hacer pues esta actividad que la vamos pues a realizar. Y esa actividad dice lo siguiente, dice, utiliza los números enteros para representar en la recta numérica dos situaciones cotidianas. Hazlo en un cuaderno o una hoja cuadriculada. Mi primera situación que yo la he planteado es la siguiente. Miren, he puesto, según el municipio de Quito, la estación del metro de Quitumbe se encuentra a 8 metros de profundidad. ¿Sí? En este caso, pues, debido a que es de profundidad, obviamente va a tomar el valor pues negativo, por lo tanto aquí he colocado pues la recta y debe ubicarse pues este número hacia la izquierda del 0, puesto que es negativo. Ya tenemos aquí pues el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8. Y aquí está pues el menos 8, que sería pues o que representa, ¿no?, la profundidad a la que se encuentra pues la estación del metro de Quitumbe, ¿no?, que son pues menos 8, ¿sí? Luego pues he puesto aquí una segunda situación. He puesto ahora pues que el helicóptero de la policía realiza los controles del toque de queda a una altura de 500 metros sobre la ciudad. Pues al decir que el helicóptero vuela sobre la ciudad, pues nos hace ver entonces que ahora este número entero va a ser positivo. Por lo tanto pues ubicamos aquí la recta de esta forma, y en este caso pues cada división va a representar pues 100 metros, ¿no? Cada división representa pues 100 metros. En este caso colocamos, esto va a ser entonces 100, esto 200, 300, 400 y 500 que está ahí, miren. Y hemos representado pues aquí en la recta de los números pues estas dos situaciones cotidianas que yo he planteado. Ustedes pues pueden tomar estas situaciones o plantear las suyas propias, ¿no? Luego nos piden pues hacer lo siguiente. Bien, nos dicen aquí, te invitamos a realizar las siguientes actividades. Dice, describe dos situaciones en las cuales se utilizan números enteros en tus actividades cotidianas para salvaguardar tu salud. Ustedes pueden aquí en esta parte pues plantear dos situaciones, ¿no? Yo he colocado pues las siguientes. Miren, he puesto que cuando entro en la piscina llego solo a una profundidad de 2 metros. Miren, sí, pues vea que pues si voy a una profundidad mayor podría pues tal vez ahogarme, ¿verdad? Pues es una medida que yo podía tomar para pues salvaguardar la salud. Y la segunda pues ahora he puesto mi temperatura corporal no debe sobrepasar los 36 grados centígrados. Entonces en este caso pues al ser una temperatura pues que está sobre o superior a 0 pues la ponemos positiva. Miren, es otro ejemplo de aplicación de los números enteros en una actividades cotidianas para salvaguardar pues nuestra salud. Ustedes no olviden plantear sus propios problemas. Si esto pues es una guía de cómo ustedes pueden hacerlo. Luego nos piden en esta parte, se hace una rutina de ejercicios, dicen aquí. Entonces en la guía nos plantean o nos sugieren pues que hagamos una serie de ejercicios, ¿no? Dice, realiza un calentamiento con ejercicios de carga progresiva. Verifica que al hacerlo tus pulsaciones se eleven. Inicia con trote suave, eleva talones y rodillas, haz desplazamientos laterales. Puedes hacer ejercicios caminando, estáticos o de fuerza. Termina con estiramientos. Repite la rutina al menos 3 veces a la semana con variaciones de los ejercicios propuestos. Evita calambres, dice, desgarres musculares, esguinces realizando el calentamiento con ejercicios sencillos y repetitivos, dice, que te ayudarán a evitar lesiones. Entonces eso ustedes pueden tomar en cuenta pues para realizar esos ejercicios en su caso, en el espacio pues que ustedes tengan disponible. Y finalmente pues en esta parte nos piden ahora hacer lo siguiente. Nos dicen ahora, inventa un eslogan o frase motivacional para tu campaña de concientización del uso de protocolos de bioseguridad COVID-19. Luego reemplaza letras con números enteros que se parezcan. Dice, observa el ejemplo. En esta parte pues nos dan en la guía este ejemplo. Miren, este ejemplo de acá, que dice pues al virus lo combatimos lavándonos las manos. Entonces, hay que hacer pues un eslogan parecido a ese pues, y reemplazarlo pues con los números. En mi caso pues he colocado el siguiente eslogan que dice, si sanos queremos estar, constantemente las manos debemos lavar. Entonces, en este caso pues lo he reemplazado por los números y quedó pues de esta forma. Bien, ustedes pueden pues hacer su propio eslogan y reemplazar pues las letras por números enteros para pues que se parezcan, ¿no? Eso pues en cuanto a esta actividad. Vamos ahora a revisar la ficha para ver qué actividad más nos trae. Y acá pues tenemos que nos piden aquí leer algunos artículos de la Constitución
Y subrayar las palabras claves nos piden en esta parte. Nos piden aquí hacer varias actividades. ¿Sí? Vamos a hacer esa parte entonces. Y esta actividad pues consiste en leer los siguientes artículos de la Constitución y subrayar las palabras claves. En esta parte pues los artículos son estos dos de acá. Nos pide pues en este caso subrayar las palabras claves. Yo en mi caso pues he subrayado estas palabras en el primer artículo: salud, derecho, garantiza y Estado. Y en el siguiente artículo pues he subrayado varias palabras más, que ustedes pueden tomar estas palabras o subrayar pues las suyas propias, lo que ustedes consideren pues importantes. Luego en esta parte pues nos piden ahora que se asigna un color, un símbolo o una imagen para analizar los planteamientos de los artículos de la Constitución que acabas de leer. Miren. Entonces en esta parte primero vamos a escoger el color. Dice escoger un color que represente salud y explica por qué lo escogiste. Y en este caso pues he escogido el color rojo. La explicación es porque el color rojo para representar la salud, puesto que la sangre representa vida. Miren. Además el color rojo es uno de los colores primarios y la salud es una parte primordial para todos. La siguiente parte pues consiste en el símbolo. Dice crea un símbolo que represente para ti la información verídica y explica por qué has creado ese símbolo. En este caso yo he colocado pues miren un fondo de un periódico y un visto ahí de aprobación. Entonces en este caso la explicación dice que este símbolo muestra un artículo que ha sido aprobado. El emoji de aprobación que se encuentra sobre la noticia indica que ha sido aprobado y se trata de información verídica. Miren. Luego en la siguiente parte pues sigue ahora la imagen. Dice recorta, pega y subraya artículos que traten sobre la salud en nuestro país. Explica por qué es importante un sistema de salud bien estructurado en un país y por qué es fundamental el acceso a la información y la comunicación. Entonces en esta parte vamos a pegar pues esos artículos. Hicimos también aquí subrayado. Nos piden pues aparte de ello pues contestar aquí unas preguntas, miren, ¿no es cierto? De por qué es importante un sistema de salud bien estructurado en un país y por qué es fundamental el acceso a la información y la comunicación. En esta parte vamos a realizar esas preguntas. Y he colocado pues en la primera pues parte dice que por qué es importante un sistema de salud bien estructurado en un país. He colocado que un sistema de salud bien estructurado en un país es de suma importancia, ya que si no está bien estructurado puede haber un colapso sanitario. Pueden aumentar las muertes por causa de enfermedades tratables, el rápido aumento de la demanda durante una pandemia de instalaciones y profesionales sanitarios amenazaría con dejar el sistema de salud sobrecargado e incapaz de funcionar eficazmente. Miren. La segunda parte decía ahora por qué es fundamental el acceso a la información y la comunicación. Yo he puesto en este caso que el acceso a la información y comunicación se considera como un instrumento para promover la participación. Sin acceso a la información no puede haber participación efectiva. El acceso a la información permite a las personas examinar la información y tomar una buena decisión, ¿no? Una decisión pues acertada. Miren. Luego pues en esta parte sigue ahora y se responde a las siguientes preguntas. Dice, ¿no? Dice, ¿cuáles son los tipos de protocolos que se pueden aplicar en una sociedad? En este caso pues pueden ser los protocolos de evacuación, de violencia y de seguridad. Miren. La segunda parte dice, ¿cuáles son los protocolos para verificar una fuente de información? He colocado pues la fuente consultada es emitida por un autor y o medio reconocido. Verifica la reputación del autor o de la fuente consultada, si es seria, formal y profesional. El autor y o medio es imparcial. Hay exactitud en los datos que presenta la información consultada y la información consultada corresponda al periodo adecuado. Es decir, puede ser una información pues que ya sea caduca, ¿no? O que fue pues hecha hace muchos años. La parte 3 dice, ¿qué papel crees que cumplen los medios de comunicación en una sociedad? Yo he puesto pues considero que la información al tiempo apropiado y que sea real puede contribuir al bienestar social. La información que no sea verídica, por el contrario, es muy peligrosa y puede causar mucho daño. Miren. Actualmente es fundamental que durante esta pandemia se emita información acertada, ¿no? Miren, cuán importante pues es tener una información verídica, real y acertada. Luego la siguiente parte dice, escribe en tu cuaderno cómo deben hacer las siguientes actividades en tiempo de pandemia. Si en este caso pues primero nos dicen cómo sería pues de tomar una ducha, ¿no? Cómo hacerlo correctamente en este tiempo de pandemia. Yo he puesto pues esta parte. Es realizarlo con abundante jabón frecuentemente al ingresar a casa. No descuidar ninguna parte del cuerpo. Miren. Luego la siguiente parte dice limpieza de uñas. He puesto pues aquí mantener las uñas cortas, no usar esmaltes y limpiar con agua y jabón. La siguiente parte dice el cabello ahora.
En lo posible mantener el cabello recogido, lavarlo con shampoo y agua, pues hacer espuma, ¿no? Esa es la clave para poder tener un lavado pues eficaz. Dice luego en la ropa, usar uso de manga larga, lavar con abundante jabón, no usar la misma ropa después de haber usado sin desinfectar. Miren. Luego en el parte del calzado dice aquí, no usar calzado que exponga los pies, zapatos cerrados, desinfectar al ingresar a casa y dejarlos pues fuera de casa. Luego en esta parte nos pedían ahora, tenemos pues ingreso y salida de casa. Yo he colocado pues seguir los protocolos de seguridad, no pasar por alto las normas, tomarse el tiempo para cumplir con las normas establecidas. Además en la alimentación e hidratación, alimentarse sanamente con verduras, frutas y legumbres, no ingerir comida chatarra y tomar pues abundante agua. Y en cuanto pues a la actividad física, realizar diariamente actividad física, ejercitarse por lo menos 15 o 20 minutos diarios, me he colocado en esta parte. Esto pues en cuanto a esta parte de la actividad. Vamos ahora a revisar la ficha nuevamente. Ya hemos llegado pues a esta parte de acá, miren, ¿sí? Luego pues en la siguiente parte nos hablan acerca de una campaña, nos dan información, miren, acerca pues de una campaña publicitaria, nos dan una idea de lo que es. Y nos piden en esta parte pues elaborar nuestra propia campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro retorno progresivo a clases. Y nos dicen, realiza lo siguiente, nos dan aquí pues un proceso de cómo pues hacerlo, que lo vamos pues a realizar. Y esta parte pues de la campaña de concientización parte primero pues de identificar la problemática más grave que existe en tu familia y barrio en relación con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad del COVID-19. En este caso pues he puesto esta problemática, dice, uno de los problemas más graves en relación con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que enfrentamos en mi localidad es que no todos tomamos en cuenta las normas de seguridad. En algunos casos hay personas circulando por las calles sin mascarilla y muchos no toman la distancia recomendada. Esa es la problemática que yo he podido identificar, ¿no? Luego dice aquí, plantea un objetivo para tu campaña que responda a la problemática detectada. Determina cuáles serán los reportes de los mensajes que transmitirás. La ficha. Entonces en esta parte he puesto concientizar a las personas de mi localidad mediante la realización de una campaña que cree conciencia sobre la importancia del uso de los protocolos de bioseguridad para generar un espacio seguro. Luego nos piden, dice, define un tema creativo para trabajar en tu campaña de concientización, protocolos de bioseguridad. Yo he colocado pues este tema que dice, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bien, este es el tema para trabajar en esta campaña de concientización, pues una vez identificados pues los inconvenientes. Y vamos a pasar ahora a revisar la guía. Y hemos llegado pues a esta parte de acá y hemos pues realizado pues esta actividad de la campaña. Luego tenemos pues una actividad de inglés que pues ya está subida al canal en otro video, actividad 2, que titula justamente pues transformando mi modo de proceder fuera de casa en mi comunidad. Pues en esta parte nos piden ahora en nuestro cuaderno, miren, escribir las emociones positivas o negativas que has experimentado en este tiempo de confinamiento. Subraya o pinta las emociones que han sido más constantes y hay que argumentar el por qué pues las subrayamos. Vamos a hacer esta parte. Vamos justamente pues a poner las emociones, ¿no? que hemos experimentado pues en este confinamiento. ¿Sí? En este caso pues yo he colocado pues la felicidad, el miedo, la preocupación, el enojo, la frustración y la ansiedad. Ustedes deben colocar pues de acuerdo a su propia realidad, ¿no? Las emociones que ustedes pues tuvieron en este tiempo de confinamiento. Y nos piden pues subrayar aquellas que fueron las más intensas. En este caso he puesto pues felicidad, preocupación y frustración. Y nos piden pues además argumentar el por qué estas fueron pues las más intensas. Y en este caso pues he puesto aquí la argumentación. Miren, he puesto que felicidad porque he podido compartir con mi familia más tiempo y conocer cosas de ellos que antes no conocía. Bueno, por este tema del confinamiento pues hemos pasado más tiempo en casa, ¿verdad? Dice preocupación, el enfrentar una pandemia me preocupa, puesto que no sabemos qué puede depararnos el día de mañana. Y quiero el bienestar de mi familia y no quisiera que pasen por una situación de riesgo en su salud. Pues eso se debe pues la preocupación, miren. Y la frustración, pues he sentido varias veces frustrado e impotencia, ¿no? De no poder hacer algo por las personas de mi entorno que he escuchado pues que se han enfermado y contagiado. Entonces en ese caso pues hay frustración, ¿verdad? Ustedes pues deben argumentarlas pues de acuerdo al por qué han subrayado pues esas emociones. Hicimos aquí en esta parte pues en la
en la ficha, en esta parte que nos piden hacer otra actividad, dice, mire, nos piden pues hacer un acróstico, ¿sí? En este caso, bueno, 2 acrósticos en base pues a 2 palabras. ¿Sí? Vamos entonces a hacer esta actividad, que dice pues lo siguiente, miren, dice, pon en práctica tu creatividad y escribe 2 acrósticos, uno con la palabra bioseguridad, y para elaborar el segundo acróstico, escoge un implemento del kit sanitario. Dice, recuerda decorar y personalizar tus acrósticos. Cuando termines, pues guardarlos en tu portafolio. Entonces, en este caso voy a presentar el acróstico que he realizado pues sobre la palabra bioseguridad. Está pues en esta parte, miren. Empieza pues buenas normas hay que implementar para reducir la ola de contagios y estar más seguros en todo lugar si generamos una buena cantidad de recursos, tanto físicos como intelectuales, en su cumplimiento. De seguro, antes de lo planificado, daremos por terminada la pandemia. Bien, hecho pues este acróstico de la palabra bioseguridad. Además nos piden pues hacer un acróstico de una palabra de algo que se encuentre pues dentro del kit sanitario. Y en este caso pues voy a hacer de la palabra gel. Sí, he colocado pues un acróstico así, miren, he puesto pues guardemos siempre la limpieza en esta pandemia. Solo así lograremos pues salir adelante. Sí, es un acróstico con la palabra gel. Ustedes pueden tomar pues otro implemento del kit sanitario, puede ser la mascarilla, distanciamiento, etcétera, ¿verdad? Y hacer pues su acróstico en base a esa palabra. Y pues nos piden decorarlo, y en este caso he colocado pues este gráfico. Ustedes pueden colocarlo o decorarlo pues usando pues su creatividad, ¿sí? Y no se olviden pues guardar esto en su portafolio. Bien, vamos a continuar pues con esta ficha de básica superior. Entonces aquí pues ahora una lectura que se recuerda los virus. Dice, ahora vamos a conocer el virus del cual debemos cuidarnos y todos nos comprometemos a ser responsables con nosotros y el entorno que nos rodea. Entonces, en base a esta lectura que está acá, que ustedes pues deben leerla detenidamente, en la parte de acá pues nos dice que lo analicemos y respondamos las siguientes preguntas. Si son todas esas preguntas que les vamos pues a responder. Y acá al final pues nos piden hacer un gráfico pues con algunos implementos de nuestra casa, ¿no? Bien, entonces primero vamos a responder pues las preguntas que nos plantean. Dice, analiza la lectura y responde pues las siguientes preguntas. La primera pregunta que nos plantean es, ¿qué palabra llamó tu atención? Entonces de esa lectura pues ustedes al leerla van a sacar pues esa palabra que les llamó su atención. En mi caso pues he colocado el material genético. Luego la siguiente pregunta dice, ¿qué idea es significativa para ti? Y he colocado pues que los virus no pueden sobrevivir a no ser que vivan dentro de otro organismo, una persona, animal o planta. Es lo que pues es significativa pues para mí. Luego dice, ¿qué frase te ayuda a entender el texto? Yo he puesto pues, los virus pueden vivir durante una cantidad muy reducida de tiempo fuera de células vivas. Miren, luego pues dice ahora, ¿crees que existen similitudes en el comportamiento que tiene el virus COVID-19? Y he puesto pues esta parte que la he sacado a leer ese texto. Dice, si hay similitudes con otro virus, por ejemplo, como el texto lo menciona, los virus contenidos en fluidos corporales infectados pueden vivir sobre superficies, miren, como los mostradores, las mesas o los asientos de inodoro durante un tiempo, ¿sí? Luego dice, pues, ¿por qué crees que los científicos buscan una vacuna con urgencia? Miren, dice, porque en algunos casos este virus ha resultado ser letal, es decir, mortal, ¿verdad? Además, al ser un virus nuevo, hay muchas cosas que aún se desconocen de este virus, miren. Y luego de esto pues nos pide ahora hacer un dibujo. Dice, mira, aquí dice, dibuja varios virus del COVID-19 y pégalos en las superficies de casa en donde crees que pueda permanecer mucho tiempo el virus. Haz este ejercicio un día a la semana. Recuerda a tu familia la importancia del lavado de manos y el uso de la mascarilla. Entonces pueden hacer un gráfico pues del coronavirus. Y en este caso pues yo he colocado aquí una mesa, ¿sí? Y he pegado pues en esta parte del virus, miren. Ustedes pueden hacer este dibujito y pegarlo pues en las superficies que ustedes creen que se puede pues pegar este virus, ¿no? En este caso pues si alguna persona pues está infectada y toca la mesa, pues ahí va a permanecer el virus, miren. Además, en este piso, si alguien va como salió a la calle, regresó y no desinfectó sus zapatos, puede ser que el virus también esté en el piso, miren, ¿sí? Además, una persona pues que de igual forma esté contaminada, al abrir la chapa de esta puerta también puede dejar el virus ahí, ¿sí? Y además en las manos de las escaleras también pueden dejar pues el virus ahí, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer este ejercicio buscando pues aquellas partes de su casa en donde ustedes creen
que puede pues quedar o permanecer el virus mucho tiempo. Vamos ahora a seguir revisando pues la ficha, a ver qué actividades más nos traen. Seguimos pues aquí ahora en la página 10. Miren, nos traen ahora la siguiente parte. Dice: ¿sabías que responsabilidad social es un compromiso por parte de los miembros de una sociedad, ya sea de manera individual o grupal? Dice, implicando que se tenga en consideración el impacto que provocará una determinada decisión. Bien, entonces en este caso ahora dice, vamos a contestar las siguientes preguntas con base a los colores del semáforo. Recuerden que los colores del semáforo son pues el rojo, ¿sí?, el amarillo y pues el verde. Nos vamos a contestar unas preguntas y en base a eso nos piden pues también escribir pues una canción. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a hacer estas actividades. Bien, entonces en este caso vamos a analizar los colores del semáforo. Empezamos pues por el rojo. Nos piden ahora contestar la siguiente pregunta en base a este color. Dice, mira, ¿cuáles son tus prácticas negativas en relación con los protocolos en tiempo de pandemia? Recuerden, sus prácticas negativas en relación con los protocolos en tiempo de pandemia. En este caso yo he colocado pues que en algunas ocasiones involuntariamente toco mi cara. Miren, eso es una práctica negativa, el tocarse la cara. Además, pregunta aquí, ¿en qué momento no has cumplido con tu responsabilidad social? Bueno, en este caso yo he puesto, debo reconocer que hemos seguido manteniendo normalmente las visitas con nuestros familiares. Ustedes pues pueden hacerse pues un autoexamen y verificar pues qué cuestión ustedes pues están haciendo alguna práctica negativa en relación con pues los protocolos en tiempo de pandemia, ¿sí? Entonces ustedes pueden analizar y contestar esta pregunta con este semáforo rojo. Luego sigue pues el semáforo amarillo. Y en este caso nos preguntan lo siguiente, dice, ¿cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos en este tiempo de pandemia? Yo he colocado pues que todos debemos seguir los protocolos de seguridad recomendados. Mantener un distanciamiento social, usar mascarilla, no exponer a otros, si tenemos síntomas, quedarnos en casa. Además, ¿qué recomendarías para cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos? Bueno, en este caso yo he puesto, debemos aprender a no pensar solo en nosotros mismos. Queremos mostrar empatía y ponernos en los zapatos de los demás. Si nos cuidamos primero, nosotros también cuidamos del resto. Miren. Entonces, luego nos falta pues el color, en este caso pues verde. Y aquí nos piden hacer lo siguiente, o contestar la siguiente pregunta. Dice, ¿a qué te comprometes para cumplir tu responsabilidad como parte de la sociedad? Yo he puesto pues, me comprometo a ser más cuidadoso, en mi caso particular, evitar recibir pues visitas de familiares mientras las cosas están mejor. Y además, pues, ¿cuáles son las ventajas de cumplir con nuestras obligaciones? Si cumplimos con nuestra parte, reducimos al máximo los riesgos y cuidamos de los demás. Bien, ustedes pueden responder estas preguntas. Recuerden, en base pues, a su propia realidad, si en base pues, a su propio criterio, pueden pedir ayuda pues, a papá o a mamá para poder responder estas preguntas que nos plantean. Luego, pues recuerden que nos pedía, pues en este caso, escribir una canción sobre la responsabilidad en tiempo de pandemia. Dice, esta animará tu campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro retorno progresivo a clases. En esta ocasión pues la he titulado yo, si te cuidas, nos cuidamos todos. Y pues esta canción, miren, aquí está la letra de esta canción. Si recuerdan ustedes, pues escribir su propia canción que va a animar justamente pues nuestra campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro retorno progresivo a clases. Y vamos pues a seguir revisando la ficha a ver qué actividades más nos traen para hacer. Y acá pues tenemos pues una actividad de matemáticas en esta parte, en donde pues nos presentan los criterios para ordenar números enteros, tanto negativos como positivos. Bien, y aquí en base a esto nos piden pues hacer unas actividades que consiste justamente pues en ordenar números pues enteros. Vamos pues a realizar esta actividad que justamente pues consiste en ordenar los números según las indicaciones que pues ya hemos revisado. Primero dice ordenar de menor a mayor los siguientes números. Dice que nos dan pues un total de 10 números. Vamos pues a ordenarlos de menor a mayor. Noten que aquí hay números tanto positivos como negativos, ¿verdad? Entonces en este caso, para poder ordenarlos de menor a mayor, recuerden que un número negativo va a ser menor que otro cuanto más a la izquierda pues se encuentre en la recta numérica. En este caso podemos ver entonces que el número que se encuentra más a la izquierda en la recta numérica es justamente pues este menos 8. Por lo tanto, ese número va a ser el menor de todos. Lo colocamos en esta parte. Luego pues sigue el menos 5. Luego pues el menos 4. Luego sigue pues el menos 2. Luego sigue el 0. Luego siguen ahora los positivos.
Si en este caso pues vemos que luego del 0 pues se encontró el 1, luego pues está el 4, luego seguimos con el 7, luego está pues el 12, luego pues finalmente el 13, que es el número mayor de todos. En este caso pues los hemos ordenado de menor a mayor. Luego nos piden ahora pues ordenar ahora de mayor a menor los siguientes números. Aquí también hay pues 10 números. Vamos ahora en este caso a ubicar el mayor número de todos. Ahora recordemos que el mayor de todos va a ser aquel que se encuentre más a la derecha en la recta numérica. Por lo tanto, si observamos aquí, el mayor de todos va a ser entonces este 22. Si nos colocamos aquí el mayor de todos, que sería el 22. Luego pues el que está más a la izquierda del 22 sería en este caso pues el 11. Luego pues estaría en este caso el 9. Luego continúa el 2. Luego sigue pues el 0. Luego del 0, es decir, los negativos, vendría entonces ahora el menos 1. Luego sigue pues el menos 3. Luego continúa pues el menos 5. Luego está pues el menos 10. Y luego pues finalmente el menos 17. Luego pues nos pide en esta parte ahora, escribe en tu cuaderno una situación real asociada a la emergencia que permita comparar los números menos 582 y más 582. Miren, entonces yo en este caso pues he planteado la siguiente situación. Pues, ¿qué sería pues real? Dice, miren, en Rusia se dice que existen alrededor de 856.264 contagiados, más o menos 582. Es decir, que esta cantidad puede ser la cantidad pues, de contagiados más 582 o menos 582. Miren, sí, esa es una forma pues a veces que de presentar datos cuando pues no son realmente muy exactos, no se da pues una aproximación y se da pues aquí un margen de error. Miren, en este caso pues nos indican que esta cantidad que nos dan puede ser o más 582 o puede ser menos 582. Es una forma pues una situación real en la que vemos que se aplicaría pues este número o se puede comparar estos dos números, donde tanto negativo como pues positivo. Ustedes pueden pues plantear su propia situación real y luego nos piden pues en esta parte responder unas preguntas. Y de responder las preguntas, la primera pregunta que nos plantea en esta parte es: ¿crees que es importante el orden en los protocolos sanitarios y por qué? En este caso pues he respondido de la siguiente forma, puesto que sí es importante el orden en los protocolos, ya que así pueden funcionar adecuadamente. Miren, imaginen ustedes pues que llegamos de la calle a casa y pasamos pues directamente a la ducha. Entonces en este caso no estamos respetando pues el orden, ya que primero deberíamos pues sacar los zapatos y luego ir a la ducha. Miren, en este caso pues sí es importante mantener el orden en los protocolos sanitarios. La siguiente pregunta dice ahora: ¿cómo puedes aplicar lo aprendido para el correcto uso de los protocolos y evitar el contagio del COVID-19? En este caso yo he puesto conociendo y familiarizándome con los protocolos sanitarios, además conocer el orden de los mismos para aplicarlos correctamente. Sí es importante pues enterarse del orden que debemos seguir en los protocolos sanitarios. Bien, vamos en este caso pues a revisar la ficha para pues revisar qué actividad más nos trae. Miren, en esta parte pues ya hemos revisado esta situación de acá y que dice luego rutinas de circuito para desarrollar la motricidad, y en esta parte nos piden hacer algunas actividades. Miren, como por ejemplo pues crear un circuito, dice, para desarrollar la motricidad, y aquí pues en base a la canción crear una coreografía original. Pues vamos a hacer esta parte y nos piden pues primero crear un circuito para desarrollar la motricidad, dice, al menos con 3 de las actividades enlistadas anteriormente. Miren, es decir, saltar con 2 y con un pie, andar y correr, gatear, arrastrarse, escalar, estar de pie, hacer muecas, señas y reírse, balancearse, montar en bicicleta, subir, bajar escaleras, etc. Aquí hay algunas actividades que nos dan. Entonces en base a eso nosotros podemos hacer un circuito para pues desarrollar la motricidad. En este caso pues yo he colocado pues una sugerencia que ustedes pueden hacerla. Puede ser un instante 1, luego 2, 3, 4 y 5. Bien, ustedes pueden pues tomarlo como sugerencia o hacer pues su propio circuito, ¿no?, para desarrollar la motricidad. Miren, luego pues nos pide en esta parte ahora, dice: con base en la canción que creaste sobre responsabilidad social en tiempo de pandemia, crea una coreografía original que muestre el orden lógico. Dice: utiliza los números ordinales para describirla. Dice, en este caso yo he puesto pues primero, ese es un número ordinal, dice, hacemos pues movimientos con nuestro cuerpo de izquierda a derecha, ¿sí? Segundo, dice, hacemos movimientos solo con nuestra cintura de izquierda a derecha. Las manos también las movemos pues de izquierda a derecha, miren. Luego pues sería aquí en este caso pues tercero, hacemos movimientos con las manos y pies.
pues de esta forma. Bien, entonces una coreografía original. Las hemos puesto utilizando los números ordinales para describirlas, ¿no? Pues primero, segundo y tercero. Bien, luego pues continuamos revisando la ficha. Y aquí nos leen pues justamente que nos piden continuar con el diseño de nuestra campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro retorno progresivo a clases. Bien, entonces en esta parte vamos a realizar ya la segunda parte, ¿no? Nuestro segundo paso en la elaboración de nuestro proyecto final, ¿sí? Y aquí nos dan pues algunos pasos que nos piden pues definir, elaborar y utilizar, ¿sí? Y luego pues construir un afiche, miren, ¿sí? Sobre la campaña, ¿sí? Entonces en esta parte vamos a hacer estas actividades que consisten pues justamente en el diseño de nuestra campaña de concientización. Dice, primero tenemos que definir la población a quien va dirigida nuestra campaña. En este caso pues yo la voy a dirigir la población a pues mi localidad, que es mi barrio, se llama pues Esperanza, y son aproximadamente pues 300 habitantes. Luego nos piden ahora pues elaborar mensajes promocionales de nuestra campaña de acuerdo con los objetivos establecidos en un comienzo. La información tiene que ser concisa para que se pueda entender con facilidad, dice, miren. Y aquí pues he colocado los siguientes mensajes, por ejemplo, pues si te cuidas tú, nos cuidamos todos, cuento contigo, estamos juntos en esto, y pues que no se apague la luz de nadie, miren. Bueno, pues además nos sugieren pues que utilizar un mensaje adecuado, teniendo en cuenta pues a los destinatarios, ¿no? De nuestra campaña. Recuerda que no es lo mismo pues hablarle a un adolescente que a un adulto. O sea, la idea es utilizar pues un mensaje apropiado, un lenguaje pues apropiado. Bien, y ahora finalmente pues vamos a elaborar un afiche, miren, de la campaña, que nos ayudará pues a concientizar a nuestra familia y al barrio. En este caso pues vamos a colocarlo de esta forma. Y aquí vamos a utilizar pues todos los materiales que hemos pues, o todo lo que hemos realizado pues en estas actividades, en esta parte. Pues aquí justamente nos dicen en la guía, miren, nos dicen aquí que antes de elaborar el afiche pues dice que observemos pues distintos afiches que tengamos en nuestro entorno. Se identifica en forma clara el mensaje que deseas comunicar a tu comunidad. Define el material y el tamaño del afiche. Recuerda que debes utilizar materiales disponibles en casa. O sea, pueden hacerlo pues en una hoja A4. Pueden de pronto unir dos hojas A4 y hacer un formato A3. Eso depende pues de lo que ustedes tengan disponible en casa. O incluso pueden hacerlo pues en un pliego. ¿Sí? Eso depende pues de ustedes, de lo que tengan disponible en su casa. Durante la elaboración se redacta un texto breve en que llame la atención del espectador. Precisa la estructura de que debe llevar. Temas, slogan, recortes y dibujos referentes al tema. Analiza y elabora los contenidos y recursos gráficos que utilizarás. Ese es el momento de plasmar con toda tu creatividad de forma armónica y organizada. Y después de elaborarlo, dice, verifica si cumple con el objetivo que te propusiste, dice. Debe verse organizado, llamativo, creativo y armónico. Dice, cuida la ortografía, que esté correcta y que la información pues sea clara y precisa. Bien, entonces en este caso yo he realizado pues el siguiente afiche. Miren que está pues, justamente está como un mensaje que dice que no se apague la luz de nadie. Pues de esta forma cruzada. Recuerden, aquí prima bastante pues su creatividad, ¿no? Eso depende pues de ustedes como quieran elaborar pues su afiche. He colocado pues yo las frases de esta forma. He colocado pues aquí una imagen de la familia. Ustedes pueden colocar fotos de su familia tal vez. He puesto aquí pues este eslogan que lo hicimos pues con los números, ¿recuerdan? En la actividad anterior. He puesto pues aquí unos protocolos de sanitarios. He puesto una imagen, aquí he puesto pues una nota musical, un signo de OK, y pues he puesto una parte de la coreografía que hicimos. Bien, entonces son formas que yo he utilizado pues para adornar este afiche de la campaña. Si ustedes pueden pues hacerlo de acuerdo pues a como ustedes deseen, con lo que ustedes tengan disponible en casa, y en base pues a lo que han trabajado en estas actividades. Miren. Bien, y si aquí observamos pues ya hemos terminado con esta actividad 2. Pues inicia la actividad 3, que justamente pues titula Transformando mi modo de proceder en el retorno progresivo a clases. Entonces en esta primera parte nos dan una lectura que ustedes pues les invito a que la puedan leer detenidamente, porque en base a esta lectura nos piden en esta parte pues contestar varias preguntas. Bien, aquí dice, a partir del texto que acabaste de leer, responde las siguientes preguntas. Nos dan aquí pues dos preguntas que nos vamos pues a responder. Bien, y estas preguntas pues son: la primera dice, ¿qué función cumple el sistema inmunitario en el organismo del ser humano? Yo he podido pues obtener la siguiente información. Dice que el sistema inmunitario detecta sustancias extrañas, miren, trabaja para reconocerlas y eliminarlas. Además se encarga de fabricar anticuerpos, que son proteínas especializadas
que localizan e inmovilizan a estos cuerpos extraños. Los anticuerpos siguen existiendo en el cuerpo de una persona después de haber eliminado el elemento extraño. Por tanto, si el sistema inmunitario se vuelve a encontrar con este cuerpo, dispondrá de anticuerpos para que desempeñen su función. Bien, pues he colocado esta respuesta. Ustedes después de leerlo pueden colocar pues su propia respuesta, tal vez más resumida o tal vez ampliar más esta respuesta. Luego nos preguntan en esta parte cuáles son las acciones para mantener a nuestro sistema inmunitario en excelentes condiciones. Yo he podido pues observar que nos dan varias acciones, como dormir como mínimo 8 horas al día, miren, mantenerse alejado del estrés, practicar deporte con regularidad, una alimentación sana y equilibrada, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantener pues una buena higiene, miren. Luego pues si regresamos acá a la ficha, notemos que en la siguiente parte nos piden ahora, miren. Dice que en este caso dice, lee las siguientes definiciones de cultura, tomadas de la Real Academia de la Lengua, RAE, y también pues de la UNESCO, miren. ¿Sí? Entonces en base a estas definiciones de cultura que están aquí, esta que es la primera definición según la RAE, y acá pues está otra definición en base a la UNESCO, definiciones, recuerden, de cultura. Entonces en este caso nos piden, dice, realiza el organizador gráfico de círculo de los puntos de vista. Para ello dibuja 4 círculos, miren, y en cada uno de ellos coloca las respuestas de los siguientes planteamientos. Entonces en cada círculo nos dan aquí 4 planteamientos y hay que hacerlo, miren. Y al final pues, nos piden aquí responder unas preguntas que tenemos que hacer esta actividad. Nos decía pues en esta parte que leamos las definiciones dadas por la RAE y por la UNESCO sobre cultura, y nos pedían pues hacer un organizador gráfico círculo de los puntos de vista. Entonces en la primera parte nos dice, estoy pensando que cultura es, desde el punto de vista de la UNESCO, un conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Bien, este primer círculo está pues en base a lo que nos pide acá en esta parte. El primer círculo tiene que estar, estoy pensando que cultura es desde el punto de vista. Yo en mi caso pues he colocado desde el punto de vista de la UNESCO. Si ustedes pueden hacer pues ordenar la información de acuerdo pues a su propio criterio. El siguiente círculo nos pide ahora, dice, pienso que cultura desde mi punto de vista es un conjunto de costumbres, tradiciones, hábitos, valores que se han transmitido entre generaciones, las cuales deben ser respetadas y valoradas. Miren, ese es el segundo círculo que nos pide, en este caso desde nuestro punto de vista. Luego dice en esta parte, mis nuevas ideas sobre el tema son que durante este tiempo, aunque no es posible compartir presencialmente nuestra cultura, sí podemos crear foros en línea para compartir conocimientos culturales que sin duda nos enriquecerán y harán mejores personas. Y el siguiente dice ahora, una pregunta del tema desde mi punto de vista es, ¿la cultura influye en el comportamiento de una sociedad? Ustedes pueden colocar pues, recuerden, su propia información respecto pues de estos 4 puntos que nos piden poner en estos círculos de este pues de organizador gráfico. Luego nos piden pues responder a estas preguntas. La primera es, ¿qué protocolos recomendarías en este tiempo de pandemia para fomentar las expresiones culturales? Yo he puesto varios, miren. Dice, mantener el respeto, cuidado y buen trato hacia los demás durante un encuentro virtual, miren. Por aquí puedo mencionar otro, dice, dar apertura a los grupos de expresión cultural en plataformas virtuales. Tal vez mantener un clima familiar seguro donde se proteja la integridad física y psicológica durante una transmisión virtual. Miren, serían pues algunos protocolos para fomentar las expresiones culturales. Ustedes pueden colocar varios, aumentar, tomar algunos de estos, etcétera. Bien. Luego dice, ¿cómo podrías fomentar la diversidad cultural desde la casa? Dice, ya que he colocado pues 5 formas en las que se puede pues fomentar. Dice, con el ejemplo, el respeto, cuidado y buen trato hacia los demás en nuestra localidad. También dice acá, realizar reuniones virtuales para conocer diferentes culturas y tal pues bailando con mi familia un baile tradicional. Bien, son varias formas que yo he puesto para pues fomentar la diversidad cultural. Vamos entonces a revisar la ficha para ver qué actividad más nos trae. Luego pues en esta parte tenemos una actividad de inglés que ya se encuentra pues subida al canal en otro video. Es una actividad 4 que es de inglés. Seguimos bajando y acá pues hay una actividad en cambio de matemática. Nos da un concepto sobre adición y sustracción de números enteros. Aquí está pues la teoría y varios ejemplos de cómo se puede sumar y restar.
acá hay un ejercicio pues resuelto. Miren esta parte, que ustedes se pueden guiar mediante eso, pues hace un ejercicio que está aquí pues planteado. Y aquí está pues el reto, miren, que vamos justamente pues a realizarlo. Nos piden realizar aquí un ejercicio y en base a ese ejercicio nos piden contestar estas preguntas. Miren. Vamos pues justamente a realizar ese reto que nos plantean y dice lo siguiente, dice, miren, calcula la cantidad de líquido que se perdió en 20 días de un contenedor que pierde 125 mililitros, ¿sí?, de agua al día, producto de la evaporación natural del agua. Luego responde las preguntas, dice, las preguntas que nos plantean. Ahora vamos primero a resolver esta parte, ¿no? Recuerden que en un día pues nos habla aquí que se pierde pues justamente 125 mililitros, ¿no?, producto de la evaporación natural del agua. Nos preguntan aquí, ahora en 20 días, ¿cuánto pues se perderá, miren, de agua, ¿no? Nos piden calcular esa cantidad de líquido que se pierde pues en 20 días. Entonces aquí vamos a aplicar una regla de 3 simple, para cual lo que hacemos aquí en este caso pues miren es multiplicar, miren, estos 20 días vamos a multiplicarlo por 125 mililitros. Sí, eso tenemos en la parte de acá, miren. Entonces que es igual a la multiplicación, miren, de 20 días por 125. Y eso, multiplicación se divide ahora, en este caso sería pues dividido para pues un día, ¿verdad? Entonces sería dividido para 1. Bien. Luego aquí tenemos que recordar entonces que cuando dividimos cualquier cantidad, se divide para 1, nos va a dar la misma cantidad. Por lo tanto, en esta parte podemos omitir división para 1. En esta parte así, simplemente la quitamos. Y aquí nos queda únicamente pues multiplicar 20 por 125. Lo cual nos da pues una cantidad de 2500 mililitros, ¿sí?, que es justamente la cantidad de líquido que se pierde en 20 días. Luego la siguiente pregunta que nos plantea en esta parte, en este reto, dice, ¿qué valor lo representa como un valor entero? Bueno, en este caso pues entendemos esta pregunta que nos dicen que justamente pues pongamos la respuesta a este ejercicio. En este caso ponemos entonces que el contenedor pierde 2500 mililitros de agua en 20 días, ¿no? Esta cantidad pues es un número entero, ¿no? 2500 mililitros que se pierden pues por producto de la evaporación natural del agua. Luego nos preguntan, ¿crees que esta pérdida de agua afectaría para cuidarnos del contagio del COVID-19? Obviamente que sí, ¿verdad? Yo he puesto pues que se afectaría en nuestro cuidado del contagio del COVID-19 debido a que una parte fundamental del cuidado es el lavado de manos con agua y jabón. Imagínense no contar con agua en su casa. Entonces no podrían ustedes cumplir esa parte fundamental que es lavarse con agua y jabón. Miren, entonces así afectaría en este caso. Miren. Luego nos dicen aquí, ¿piensas que todas las actividades que hemos realizado nos ayudan a cuidarnos de la pandemia que estamos viviendo? Obviamente pues que sí nos ayuda. Miren, ya que hemos analizado algo más acerca de los protocolos de bioseguridad, conocemos a cuáles son, el orden que hay que seguir, además de la importancia que tienen el acondicionamiento físico. Esto sin duda nos ayuda a cuidarnos de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, sí nos ayudan todo lo que hemos hecho, estas actividades, pues para cuidarnos en esta pandemia. Miren. En esta parte nos pedían ahora justamente hablar acerca de los beneficios y riesgos de la práctica corporal. Nos preguntan pues lo siguiente, dice, ¿cuáles son los beneficios que te brinda el ejercicio físico para tu salud? Yo he puesto que mejora la forma y resistencia física, se regula las cifras de presión arterial, incrementa o mantiene la densidad ósea, ayuda a mantener el peso corporal, se mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Miren. Luego dice, ¿cuáles son los riesgos que corre tu salud cuando no practicas ejercicio físico? En este caso yo he puesto pues pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza, a la vez que la capacidad para almacenar grasa aumenta. Miren. Además hay mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces esos son pues los riesgos que corremos cuando pues no practicamos o no hacemos algún tipo de ejercicio físico. Luego pues si regresamos pues a la ficha, notemos que pues que esta parte ya la hemos realizado, ¿sí? Entonces luego tenemos en esta parte ahora, nos piden hacer justamente pues un imagotipo. Miren, en este caso nos dicen acá pues dice, una vez que tienes la estructura de tu afiche con toda la información necesaria, vamos a crear nuestro imagotipo de la campaña que esté acorde con el tema, objetivo y slogan. Miren, entonces en este caso vamos a hacer justamente ese imagotipo. Aquí nos da pues algunas sugerencias. Dice, puedes tomar como referente todo lo aprendido sobre los protocolos de bioseguridad. Dice, el desafío es de darles una característica, darle vida a cada uno de ellos. Por ejemplo, la mascarilla, distanciamiento social, agua y jabón, alcohol, antiséptico
y quieras salir y entrar de casa, se puede incluir el dibujo que realizaste acerca de las vacunas. Miren, en este caso, entonces vamos a hacer justamente pues ese imagotipo. Y en esta parte nos piden también, dice incorpora en tu afiche el imagotipo que acabaste de crear. Miren. Entonces nos piden en esta parte justamente crear nuestro imagotipo de nuestra campaña. ¿Sí? En este caso pues voy a presentar varios ejemplos de imagotipos que son conocidos, ¿no? Que son pues todos los podemos observar, son conocidos. Nos van a dar una idea de cómo más o menos va a ser nuestro imagotipo de nuestra campaña. Miren. Y recuerden pues usar la información que hemos hecho, todo lo que hemos analizado sobre los protocolos de bioseguridad. Yo he colocado aquí varios imagotipos que podríamos utilizar. Miren, he puesto pues sobre la mascarilla, sobre pues taparse la boca, y esta pues de distanciamiento social, que podría ser pues un imagotipo para nuestra campaña. Si nos pedían justamente pues en este caso, en nuestro afiche que lo creamos pues en la actividad anterior, nos pueden incorporarlo en el imagotipo en este afiche. Entonces en este caso lo voy a colocar en esta parte. Yo he escogido pues el de la mascarilla. Ustedes pueden realmente hacer su propio imagotipo y colocarlo pues en el afiche que ustedes han colocado. Bien, esto pues en cuanto a esta actividad. Vamos a pasar ahora a la siguiente actividad, que es justamente la actividad 5, miren, que se encuentra acá en la página 16, ¿sí? Cuyo título es transformando mi modo de proteger en el uso consciente de protocolos sanitarios. Miren. Y aquí nos piden hacer lo siguiente. Nos piden, dice, redacta una carta dirigida a un compañero de tu edad, comparte todo aquello que necesitamos para adaptarnos progresiva y positivamente a una nueva realidad en tiempo de pandemia. Dice, envía tu carta a la persona con la que no has logrado tener mucha comunicación en este tiempo de contingencia. Entonces aquí ustedes pueden recordar, pueden enviar esa carta tal vez a su amigo, a su primo, si algún familiar que ustedes pues no lo han visto por causa pues de esta pandemia, tal vez alguien que está en otra provincia de pronto puede ser. Entonces pues, ustedes pueden elaborar esa carta y enviársela, miren. Y luego pues aquí nos traen algunas actividades acerca pues de crear un ser mitológico. Miren, nos dan algunas actividades, miren, aquí nos dan los pasos para crear un ser mitológico. Miren, todo esto pues vamos a hacerlo. Esto es con la ayuda pues de papá, mamá, de sus hermanos. Pueden pedirles ayuda si vamos justamente pues a realizarlo. Primero pues vamos en esta parte A, la actividad 5 que decía pues transformando mi modo de proceder en el uso consciente de protocolos sanitarios. Nos pedían, recuerden hacer una carta, ¿no? Para un compañero, un amigo, ¿no? En este caso pues he hecho la siguiente carta, que es dirigida pues para Carlos, que es una persona a quien yo no tengo contacto últimamente por esto de la pandemia. Le he redactado esta carta en la que le cuento muchas cosas, ¿sí? Ustedes pueden grabar su propia carta, hacérselas llegar. En este caso también le incluyo pues aquí una publicación. Incluyo pues una publicación que le va a ayudar mucho. Miren, entonces en esta parte ustedes también pueden incluirle algún mensaje, algún link, algún video, etc. Entonces recuerden que aquí prima bastante pues su creatividad. Bien, entonces luego recuerden que nos pedía además pues crear un ser mitológico. Miren, ¿sí? Entonces aquí están los pasos, ¿no? El primer paso pues decía, invita a los miembros de tu familia a escribir en un papelito su primer nombre con letra mayúscula y dividirlos por sílabas, una sílaba en cada papel. Pues en este caso yo he colocado pues de esta forma, miren, David, que es el nombre de mi hermano, Raquel, el nombre de mamá, y Josué, el nombre de papá. Ustedes van a hacer de igual forma pues que escriban el nombre y lo separen pues por sílabas, miren, en papelitos, miren, como están estos de aquí, van a hacerlo. Luego ese es el primer paso, ¿no? Luego dice aquí, paso a paso, dice aquí, coloca los papelitos, dice sílabas del nombre en una mesa y pide a cada participante elija una de las sílabas de su nombre y al menos una o dos de las sílabas del nombre de otra persona. Entonces estos números que tenemos aquí, estos papeles con los sílabas, vamos a colocarlos entonces en una mesa. Vamos a pedir entonces que cada uno de nuestros familiares escojan una sílaba de su nombre y al menos una o dos del nombre de otra persona. Entonces en este caso miren, papá pues escogió la primera sílaba pues de mi hermano David y la segunda sílaba de él, miren. Luego mamá escogió pues la primera sílaba de ella y la segunda sílaba pues de mi hermano. Y mi hermano pues obviamente escogió pues la primera sílaba de papá y la segunda sílaba de mamá, miren. Así que quedaron así de esta forma. Entonces es el siguiente paso para poder ir armando pues nuestros seres mitológicos. Recuerden que estamos haciendo estas actividades para poder crear un ser mitológico. Luego pues nos piden ahora, dice, con las sílabas elegidas en los papelitos, dice, solicita que creen un nombre nuevo
que será el que identifique a su ser mitológico. Para esto podrán probar diferentes combinaciones. Entonces en este caso miren, papá pues lo unió pues de esta forma, pues Dasue, mamá puso Ravid y hermano quedó pues como Jokel. Miren, ustedes pueden realmente variar, ¿no? Aquí podría ser, de pronto podría ser pues su edad, es decir, al revés. Aquí Vitra, aquí Kelro, Keljo. Entonces ustedes pueden cambiarlo, esta orden de las sílabas para crear el nombre, ¿no? Como suene mejor para ustedes. Bueno, la siguiente parte ahora dice, cuando hayan creado los nombres, ¿no? Se les entrega una hoja o cartulina A3, ¿no? O lo que tengas en casa. Recuerden trabajar con lo que ustedes tengan pues disponible en su casa. Dice, y se les pide que busquen las siguientes características de su ser mitológico: nombre, edad, características físicas, sus mejores cualidades, sus poderes, su mayor sueño, su mayor temor, sus debilidades, algo por lo que les gustaría ser recordados, las capacidades curativas o sanadoras, entre otras. Entonces aquí ustedes pueden pues, pedirles que pongan todas las cosas que están aquí, ¿no? O se guíen por algunas de ellas. En este caso pues Dasue, que era el nombre pues que escogió primeramente, y pues lo siguiente, miren, la edad 25 años, características físicas, tiene forma de caballo y humano, lleva una flecha, tiene el poder de combatir con las enfermedades, su mayor temor es la muerte de sus seres amados, puede curar a las personas que tienen puesta una mascarilla, miren. Entonces aquí deben ser ustedes bastante ingeniosos para crear todas esas características de su ser mitológico. El segundo pues que escogieron era pues a Ravid, y he puesto aquí pues que le da 5 años. Las características físicas son que es una niña que al parecer es débil, pero tiene una fortaleza increíble. Miren, tiene el poder de destruir virus con un soplo. Su temor es el fuego y tiene el poder de combatir con las enfermedades. Y finalmente tenemos pues Jokel, que era pues el nombre que escogió mi hermano. Dice que tiene edad de 15 años. Las características físicas dice que es una mujer con ojos radiantes. Con sus ojos puede neutralizar las enfermedades. Además puede terminar con las personas que no siguen las normas de seguridad. Su sueño es acabar con las pandemias. Miren. Entonces ustedes pueden realmente ser aquí creativos y colocar sus propias características de cada uno de estos seres mitológicos. Miren. Luego finalmente pues aquí nos dicen que ten presente que el ser mitológico es el día a día. Dice, miren. O sea, hay que tener presente a nuestro ser mitológico en el día a día. Dicen, todas las acciones que realices en casa, fuera de ella, en el retorno progresivo a clases. Dice, en cada momento. Recuerda que este ser mitológico es la voz consciente y comprometida del uso de los protocolos de bioseguridad en este tiempo de pandemia. Tu ser mitológico te acompañará en el retorno progresivo a clases. Entonces, en este caso he colocado algunos imágenes pues, que se relacionan con los seres mitológicos que he colocado. Si ustedes pueden tal vez hacer sus propias imágenes. Eso pues en cuanto a esta parte de la creación de un ser mitológico. Vamos a revisar la ficha, a ver qué más nos trae. Ya pues hemos realizado esta actividad de crear un ser mitológico, miren. Luego en esta parte pues nos traen aquí una información muy interesante, miren, sobre pues el por qué no debemos automedicarnos, miren. Si nos piden pues leer toda esta información que está acá, toda esta información, y en base a su lectura pues vamos a contestar una pregunta que dice por qué no podemos automedicarnos cuando pensamos que tenemos el virus del COVID-19, miren. Y esta pregunta pues vamos a contestarla. Sí, he puesto lo siguiente, miren, he puesto que porque podríamos estar agravando la enfermedad, miren. Como menciona el artículo, por ejemplo, los antibióticos son para contrarrestar bacterias, no virus, por lo que si nos automedicamos con este tipo de medicamentos, no causará en nosotros un buen efecto. Es mejor consultar a un especialista. Miren, entonces el riesgo que podría ser si nos automedicamos. Ustedes pueden justamente pues poner su propia respuesta en base a la lectura que ustedes hagan de ese texto. Recuerden además pues esto dialogarlo en familia, ¿no? Sobre esa respuesta que ustedes han colocado. Luego en esta parte nos presentan ahora pues algo acerca pues de cómo ha impactado en la economía pues esta pandemia del COVID-19. Aquí nos presentan aquí una actividad que dice: haz un listado detallado de cómo ha cambiado tu vida por la situación económica antes y después de la pandemia. Bien, entonces vamos a hacer esta parte. Nos querían justamente pues hacer un listado detallado, dice aquí, de cómo ha cambiado tu vida por la situación económica antes y después de la pandemia. Ahora bien, el después no podemos saberlo porque cuando acabe esta pandemia podemos al final tal vez hacer un listado detallado de cómo nos va después de la pandemia, ¿verdad? Podemos hacerlo el antes, ¿sí? Entonces
En este caso vamos a tomar en cuenta esta parte. Dice aquí racionalizar ciertos alimentos que tienen un gran costo. Miren, si a lo mejor pues tuvimos que por la situación económica ya no comer ciertas cosas que comíamos muy seguido, tal vez por el costo. Sí, puede ser una de las causas. Recuerden colocar sus propias causas en esta parte. Esto es simplemente una guía o una sugerencia que ustedes pueden colocarlo. Además, papá tuvo que cambiar de trabajo y debimos de mudarnos a la casa de mis abuelitos para ahorrar el arriendo. Miren, esto pues es una realidad que han atravesado varias familias, ¿no? Además, pues ya no compramos golosinas, ya que hay que destinar un monto de dinero a los insumos de desinfección. Miren, eso también es un aspecto no tan importante, pero que también ha afectado. Dice, luego de la pandemia las cosas volverán a la normalidad. He puesto aquí algo pues acerca del después, ¿no? Se supone que después de la pandemia pues obviamente el país se va a recuperar y las cosas pues van a volver poco a poco a la normalidad. Bien, luego nos piden, en la guía nos dan una imagen que está justamente acá, miren, esta imagen de aquí. Entonces, y en base a observar esta imagen, nos piden pues observarla y contestar unas ciertas preguntas. Bien, entonces en esta parte nos piden pues observar esta imagen que se encuentra en la parte de acá, miren. Aquí notamos que hay 3 años, ¿no? 2019, 2020 y 2021. Bueno, en la guía no nos expresan, nos dan información acerca de esta imagen, la verdad. Sí, únicamente nos dan pues 3 años. Vemos que en el 2019 hay un 0,10%. En nuestro año, en este actual 2020, hay menos 6,30%. Y en el 2021 hay 3,90%. Tratemos de entenderla esto, que se trata de tal vez de alguna tipo de economía o recuperación de la economía, debe ser, imagino, ¿no? Nos vemos que en el siguiente año, en el 2021, hay un incremento, miren, de 3,90%. Sí, este año pues obviamente se registra pues un bajón en la economía, pero sin embargo el año que viene se proyecta, ¿no? Hay una subida pues en la economía. Entonces, en base a este gráfico y en base pues a la interpretación que le estamos dando, vamos a contestar pues las siguientes preguntas. Dice, ¿qué expectativas e ilusiones tienes referente a la economía de nuestro país? Bueno, entonces en base a esta imagen que hemos puesto aquí y como lo hemos interpretado, yo he colocado pues que si todos ponemos de parte, creo que la economía del Ecuador se va a recuperar en el futuro, miren. Luego preguntan, ¿qué te preocupa sobre la situación económica de tu familia? Bueno, que tal vez papá o mamá pierdan su trabajo y no tengamos el sustento diario, no es una preocupación que está casi en todos, ¿verdad? ¿Qué propuesta podrías mencionar para mejorar la economía de tu familia y tu comunidad? Yo he puesto racionalizar las cosas, tratar de consumir menos los servicios básicos como agua, luz y teléfono, tal vez cumplir con las indicaciones de las autoridades sobre el aislamiento también, bien, he puesto. Luego dice aquí, ¿qué necesitas para conocer más sobre el tema? Bueno, tal vez investigar en fuentes de información verídicas como el internet, textos del Ministerio de Educación, tal vez preguntando a las personas adultas y estando pendiente de los noticieros puede ser una forma de conocer más acerca de la economía de nuestra familia y del país también. Luego dice aquí, crea una línea de tiempo de las acciones que se han tomado en el mundo para superar la crisis económica entre el 12 de marzo del 2020, inicio de la cuarentena, hasta la fecha. Pues en este caso yo he colocado una línea de tiempo basándome más en nuestro país, ¿no? Entonces yo he puesto aquí, miren, 12 de marzo pues iniciamos con la cuarentena. Luego pues el 7 de abril tenemos que se dio la ordenanza del uso de mascarilla, ahí fue obligatorio usar mascarilla. Luego puesto pues el 4 de mayo, en donde pues se anunció que había un crédito del FMI para el país para pues tratar el COVID-19, miren. Luego el 8 de junio pues tenemos que varios cantones pasaron ya a semáforo amarillo, miren. Luego el 16 de julio pues se incrementaron los controles en Quito, puesto que Quito estaba convirtiéndose en la ciudad con mayor cantidad de contagios, miren, entonces se hizo eso. Y luego pues el 1 de agosto se inician nuevos horarios de toque de queda en varios cantones del país. Miren, entonces he puesto ya esta línea de tiempo. Ustedes pueden irla modificando, tal vez pueden investigar de pronto algunos acontecimientos que pasaron en el país y en el mundo también. Pueden incluso aumentar, poner pues, yo he puesto aquí una por mes, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Ustedes pueden colocar tal vez 2 por mes, etcétera. Eso depende pues de ustedes, de la información que ustedes puedan recabar. Y aquí para concluir dicen, reflexiona sobre esta pregunta, dice, ¿por qué el incumplimiento de protocolos de bioseguridad en tiempo de pandemia aumenta la crisis económica en nuestro país? Yo he puesto la siguiente reflexión, miren, he puesto que el incumplimiento de los protocolos podría causar un mayor número de contagiados, miren, y por ende pues el Estado requiere un mayor presupuesto para la atención de los mismos.
desde pruebas rápidas hasta tal vez una hospitalización. Ese presupuesto que se destina a la pandemia podría ser usado en otras necesidades del país. Entonces miren, es una reflexión acerca de cómo pues el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad afecta pues a la crisis económica en nuestro país. Esto pues en cuanto a esta parte. Vamos ahora pues a revisar la ficha que nos dan, pues para ver qué más podemos aquí revisar. Bueno, aquí tenemos una actividad de matemática y una pues operación abreviada de la multiplicación, que es justamente la potenciación. Bien, nos dan pues algunas definiciones. Ustedes pueden pues revisarlas más detenidamente para que puedan realizar la actividad planteada en esta parte. Acá nos traen pues un ejercicio ya resuelto, y acá pues nos traen el reto. Miren aquí vamos pues a realizar este reto, y en base a ese reto nos piden contestar esta pregunta. Bien, entonces con el reto, que dice así. Miren, dice: un cultivo de bacterias crece y se duplica cada 3 horas, dice el reto. Y luego nos preguntan aquí: ¿cuántas veces más grande será el número de bacterias al siguiente día? Entonces, es decir, luego de 24 horas. El número inicial es de X, expresa usando potencias en esta parte. Bien, entonces en este caso, notemos que el número inicial es justamente X. Luego pues va a pasar el tiempo y dice que cada 3 horas se duplica. Entonces en este caso pues las primeras 3 horas obviamente pues esto va a ser por 2, ya que se pues duplica, ¿verdad? Luego de 6 horas obviamente pues esto va a ser por 2, porque se va duplicando. Luego de 9 horas va a ser nuevamente por 2. Luego de 12 horas va a ser nuevamente por 2. Al llegar aquí a 12 horas vamos a analizar esta parte de aquí también. Al analizar 12 horas vamos aquí a hacer una operación en esta parte de acá. Sí, y recordemos que según lo que nos decía la información, esta multiplicación podemos nosotros abreviarla como una potenciación, en donde pues colocamos una base, que en este caso es el número que se repite. En este caso es el 2, miren, se repite el 2. Y vemos que se repite en este caso 4 veces, miren, ¿sí? Entonces, si el número que se repite en este caso es el 2 y se repite 4 veces, yo puedo colocar esta parte pues de esta forma: 2 a la 4. El 2 porque es el 2 quien se repite, y 4 porque se repite 4 veces. Bien, ahora observen que 2 a la cuarta ocurre cuando han pasado 12 horas. La pregunta es: ¿cuánto será esta parte de acá cuando transcurran pues 24 horas? Es decir, el doble. Entonces en este caso miren, si es que pasa a 24 horas, este va a ser 2 a la cuarta, se va a convertir obviamente pues en 2 a la 8, miren. Sí, es decir, va a ser el doble, ¿verdad? Así entonces 2 a la 8. Miren, entonces en este caso podemos ya responder esta pregunta, ¿sí? Que dice: ¿cuántas veces más grande será el número de bacterias al siguiente día? Entonces en este caso podemos concluir que el número de bacterias será 2 a la 8 más grande, ¿sí? Luego pues nos preguntaban: pregúntate, dice, ¿qué medidas de protocolo sanitario estamos practicando en nuestro hogar? Bueno, ustedes pueden colocarlas de acuerdo a su propia realidad. Yo en este caso pues he puesto que nos lavamos las manos con agua y jabón. Además no salimos a no ser que sea necesario. Además pues si salimos pues usamos siempre mascarilla, miren. Ustedes pueden colocar pues todos los protocolos sanitarios que ustedes practican en su hogar con su familia, miren. Vamos ahora pues a revisar esta parte de la guía. Seguimos aquí avanzando. Aquí en la parte donde dice: ya finalizamos el diseño de nuestra campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad, dice, en nuestro retorno progresivo a clases. Hoy es la presentación del producto final del proyecto a tu familia. Bien, entonces en este caso nos dan algunas pautas de cómo pues realizar esa presentación. Dice: ha llegado el momento pues de desafiar tus conocimientos y a la vez sacar conclusiones para verificar si su campaña pues es efectiva o no. Dice: reúne a la familia para socializar tu campaña e implementarla. Miren, verifica el impacto de la campaña que causó en tu familia y en el barrio. Además pues realiza preguntas a tu familia y a las personas que socializaste la campaña. Dice: no olvides hacer hincapié en la concientización del uso de protocolos de bioseguridad. Luego pues coloca tu afiche en la puerta de tu casa para que el impacto sea más significativo. Y así pues hemos terminado con estas actividades de esta pues de semana 10. Luego acá nos hablan los compromisos. El diario, pues aquí nos hacen algunas preguntas: ¿cómo te sientes al generar propuestas que transforman la realidad de tu familia y tu barrio? Obviamente siempre cuando haces un aporte positivo, siempre tienes pues sentimientos pues de buenos, ya que pues siempre es agradable pues el colaborar para que las cosas pues marchen bien. Miren.
Luego dice, ¿qué puedes hacer en tu familia y tu barrio para cambiar a las personas que se niegan a cumplir los protocolos de bioseguridad? Bueno, en este caso lo que ustedes pueden hacer es intensificar su campaña, miren, ¿sí? De información, de concientización a las personas que no cumplen los protocolos de bioseguridad. Miren, luego acá dice, al finalizar el proyecto dedicado a los protocolos de bioseguridad, ¿cuál es tu reflexión personal? Bueno, tal vez ustedes pueden reflexionar de que es importante y urgente la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Miren, eso puede ser una reflexión de su parte. Luego aquí hay una autoevaluación del proyecto, en la que ustedes deben colocar pues que han aprendido. Tal vez han aprendido a hacer un afiche, tal vez han aprendido muchas formas de representar la información. Tal vez ustedes han destacado la importancia que tienen los protocolos de bioseguridad. Y tal vez ustedes aprendieron también los beneficios de hacer trabajo físico y además cómo me perjudica el no hacerlo. En fin, son muchas cosas que se pueden aprender de estas actividades. ¿Cómo lo he aprendido? Bueno, pues consultando la información del internet, usando los videos, tal vez preguntando a mamá, papá. Entonces son formas de aprender, miren. ¿Para qué me ha servido? Tal vez para concientizar primero uno mismo y luego pues a los demás, si sobre pues el uso de protocolos de bioseguridad y cuán importantes son, miren. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Bueno, todos ustedes pueden luego de esto crear una campaña en donde puedan ustedes enfocarse en otro aspecto. Miren, tal vez luego de la pandemia ustedes puedan hacer una campaña de reciclaje en su colegio. Sí, tal vez una campaña de reciclaje en su casa. Miren, podría ser otras formas en las que ustedes pueden aplicar esta información que ustedes han aprendido. Y así pues hemos acabado con estas actividades. Recuerden que son pues sugerencias las que hemos hecho en esta parte. Ustedes pueden hacerlas de acuerdo pues a su propia realidad y sus circunstancias y sobre todo de acuerdo a los materiales que ustedes tengan disponible en sus casas. Miren, a todos gracias, nos veremos pues en el siguiente tutorial.